Buenos días, mi nombre es Romer Crespo, alumno del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema 7 y el tema 8 de la anualidad número 3, relacionado a la sucesión testamentaria, como parte de la materia Derecho Sucesoral. Inicialmente, puedo decir que cuando una persona fallece, entre los aspectos que se tienen que tomar en cuenta se encuentra la determinación sobre la existencia o no de un testamento otorgado válidamente por esa persona. En caso de existir, se abre la sucesión testamentaria y todas las disposiciones contenidas en ese acto deben ser respetadas de acuerdo a la tutela que le brinda el ordenamiento jurídico, pero con la fiel exigencia de que las mismas no violen la ley o las buenas costumbres y que se hayan cumplido los requisitos de fondo y de forma de los testamentos. Todo esto es conocido como disposiciones testamentarias, la cual contempla la voluntad del testador. En caso de duda, se deberá analizar lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. En este sentido, debemos tener presente que la ley nos señala quiénes son capaces e incapaces de disponer por testamento, donde el Código Civil en su artículo 836 nos habla sobre la capacidad para disponer, quien establece que pueden disponer por testamento todos los que no están declarados como incapaces de acuerdo a la ley, mientras que el artículo 837 de la misma ley nos habla sobre los que son incapaces de testar, el cual los divido en 4 grupos. Inicialmente se encuentran los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean casados, divorciados o viudos, a excepción de los menores emancipados. Segundo, los entredichos por defecto intelectual, es decir, los que sean considerados como locos o dementes, de acuerdo al organismo o persona que le compete. Tercero, están los que no estén en su juicio al hacer el testamento, es decir, a diferencia con la anterior, esta se refiere al caso en que un testador se encuentre bajo los efectos de sustancias alcohólicas o bien dicho sea drogas, al momento de realizar el testamento. Y en cuanto al cuarto y último, tenemos a los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Y en caso de que sí puedan escribir, estarán habilitados para disponer por testamento. Ahora bien, ya mencioné sobre quiénes son capaces e incapaces de testar. Ahora voy a nombrar quiénes son capaces e incapaces de recibir, que en el artículo 839 establece que pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley, mientras que los incapaces para recibir por testamento se encuentran establecidos desde el artículo 840 hasta el 848 del Código Civil, y son aquellos que son incapaces para suceder a 20 estados, a excepción de los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. Asimismo, también son incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualquier tipo de credo y los institutos de manos muertas, así como también los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, de acuerdo a lo establecido en el artículo número 841 del Código Civil. Por otra parte, en cuanto a la nulidad del testamento, el artículo número 835 establece que no pueden 2 o más personas testar en un mismo auto, sea en provecho recíproco de un tercero. Es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona. En este mismo sentido, se puede decir que existe nulidad en sentido estricto, cuando todo el testamento o una de sus cláusulas carece de validez por faltarle
un requisito esencial. Así como también es nulo el testamento cuando el testador es incapaz o cuando el testamento no se hace por escrito o que siendo escrito carece de las solemnidades prescritas por la ley, de acuerdo a lo que señala el artículo 882 del Código Civil. De acuerdo a la doctrina, los testamentos se pueden clasificar en testamentos ordinarios y testamentos especiales. Los testamentos ordinarios o normal, común, es aquel cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de vida y que puede acogerse a cualquiera de las formas de testamento ordinario. De acuerdo al Código Civil, este tipo de testamento, en su artículo 849, se divide en testamento ordinario abierto y testamento ordinario cerrado. Y que cuando se habla del tipo abierto, este se refiere a aquel en el cual el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar este acto. Y todas pueden enterarse de su contenido, aún antes de la apertura de la respectiva sucesión. Mientras que el tipo cerrado es aquel en el que el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego cerrado y que contiene no solo el testamento, sino que también cualquier tipo de sentencia u orden especial o documento que deba abrirse y leerse en el tiempo y en las circunstancias que sean indicadas en la cubierta del mismo, o una hoja especial que lo indique, tomando en cuenta el carácter de confidencialidad. Es decir, el testador, mientras viva, no desea que sepa cuáles son las disposiciones de su última voluntad. Cabe destacar que la diferencia marcada entre estos tipos de testamentos radica en que el abierto, las personas que intervienen en el acto conocen de manera inmediata las disposiciones ordenadas por el testador. La ley, en cuanto a los testamentos ordinarios abiertos, en el Código Civil se encuentra estipulado desde el artículo 852 hasta el 856, además del 850 y el 882. Y en cuanto a los testamentos ordinarios cerrados, se encuentran desde el artículo 857 hasta el 860, además del 851 y el 882. Aparte del testamento ordinario, también se encuentra, como anteriormente ya indiqué, el testamento especial, que son aquellos en los cuales puede recurrir un testador en casos especiales, descritos de manera taxativa en la ley, donde estos casos solo pueden ser en lugares donde hay epidemia, a bordo de buques de marina, de guerra o marinas mercantes, aquellos otorgados por militares y aquellos otorgados en el extranjero. Todos ellos contemplados desde el artículo 865 hasta el 882 del Código Civil. En cuanto a las formalidades para la apertura, publicación y protocolización del testamento, se encuentran desde el artículo 986 hasta el 989 del Código Civil venezolano. Y esta señala que toda persona que posea en depósito un testamento cerrado está en la obligación de manifestarlo ante el juez de primera instancia, tan pronto como o cuando conozca la muerte del testador, con la finalidad de que pueda ser abierto y publicado. Una vez realizado este proceso, el juez procederá a fijar audiencia para la consignación, apertura y publicación del testamento, donde el juez deberá publicarlo debidamente. En cuanto al proceso de consignación, apertura y publicación del testamento, se realizará en presencia de 2 testigos como mínimo. En lo posible, 2 testigos que suscribieron el acta del testamento. El juez, en frente de estos testigos, procederá a verificar el estado en que se encuentra el pliego y si existen indicios de haber sido alterados los sellos. Finalmente, se levantará una copia certificada del testamento y del acta de consignación.
apertura y publicación para su remisión al registrador subalterno de la jurisdicción para su protocolización. En cuanto a sus requisitos, las condiciones de eficacia jurídica venezolana señala que como primer punto se encuentra la manifestación de voluntad, la cual corresponde al principal elemento del acto jurídico, que encierra tres fases: el discernimiento, la libertad y la intención. Como segunda condición se encuentra el agente capaz, que se refiere a la llamada capacidad que debe poseer el sujeto o los sujetos actuantes. En cuanto a la tercera condición está el objeto físico y jurídicamente posible, es decir, el objeto debe ser lícito y debe estar permitido por todas las normas de acuerdo a la ley. Como cuarta condición se encuentra su forma, que es el aspecto externo de la manifestación de voluntad, la que le hace reconocible y evidente. Y como última condición se encuentra el fin lícito, la cual es el elemento que otorga justificación a una manifestación de voluntad para que produzca determinados efectos jurídicos. Finalmente, en cuanto a la revocación de los testamentos o revocación de las disposiciones testamentarias, consiste en un acto unilateral, donde su otorgamiento da disposición de última voluntad, realizada por el testador y por el cual deja sin efecto en todo o en parte la voluntad declarada en anterior testamento. Es decir, el testador puede cancelar su testamento hasta el último momento de su vida, donde esta puede ser parcial, total, expresa, tácita, presunta o legal, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil desde su artículo 951 hasta el 958. Esto ha sido toda mi intervención. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.